¿Qué tal, amigas, amigos de Instagram? Buenas noches. Gracias nuevamente por estar en esta transmisión en vivo. Ayer fue la primera ocasión, después de un tiempo de hacer transmisiones en vivo, particularmente en coberturas. En algunas coberturas hace algunos años utilicé esta red social para hacer algunas transmisiones de accidentes y algunas otras coberturas. Y bueno, a raíz también de lo que implica el encierro provocado por la pandemia de COVID-19 y también como parte de lo que yo entiendo como mi filosofía de periodista, que es la de utilizar absolutamente todos los canales que existen y que tenemos a la mano para, pues de alguna manera y por un lado como periodistas informar, generar contenidos, proponer productos multimedia atractivos para las audiencias en el tema periodístico, en el tema informativo. También me he dado cuenta, me he percatado siguiendo a algunas personas en redes sociales, en Instagram o incluso en TikTok, que me parece que estas redes sociales también nos permiten acercarnos entre nosotros, lejos de lo que algunas posturas y tendencias señalan de que la tecnología y la supercomunicación lo que hace es generar barreras entre públicos, entre auditorios. Yo creo que podemos superar eso y bueno, este ejercicio que ayer empezamos a realizar con una entrevista con nuestra colega Meritzi Iglesias, una plática más que nada, pues es esa. Nosotros tenemos o hemos generado comunidad. Ustedes que me están viendo, vemos nuestras historias, compartimos y comentamos nuestras historias, nuestras publicaciones en esta red social de Instagram, pero me parece que podemos sacarle provecho sin mayores expectativas más que las de platicar entre nosotros, conocernos y acercarnos y crecer como comunidad. Así que hoy, si me permiten, quisiera invitar a esta transmisión en vivo para platicar, justamente es eso nada más, platicar y conocernos mejor, a un compañero, un colega, que ha dado, digamos, grandes batallas en el tema informativo desde el estado de Morelos y bueno, pues para que lo conozcan y en este momento, pues si me permiten, vamos a invitarlo para que se sume a esta, ya verán quién es, seguramente lo conocen, aunque no utiliza mucho esta red social, pero sí tiene ahí algunas publicaciones. Mi estimado amigo, compañero y colega Jaime Luis Brito. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal, mi querido Héctor? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, gracias por la invitación y bueno, pues un saludo a la gente que nos está viendo aquí a través de Instagram. Creo que esto es ahora sí que es mi primera vez a través de Instagram. Me Gracias por la imagino, invitación, amigo. amigo. No, al contrario, gracias por aceptar esta invitación. Le decía a la gente, amigos, amigas que nos están viendo, que no tiene mayores, digamos, expectativas, como se puede de pronto sonar, ¿no? En algunos canales que incluso nosotros mismos tenemos, que es la intención de informar y generar opinión pública. Me parece que, o más bien mi propuesta es que no, que en este espacio que tendremos durante una hora para aquellos que gusten quedarse y que se vayan sumando a esta transmisión, es la de conocernos, Jaime, la de platicar y algo bueno tendrá que salir de esta conversación. Me interesa que quienes me siguen, a quienes seguimos en esta red social, conozcan a aquellos periodistas que día a día llevamos la noticia, no solamente periodistas, amigos, músicos y toda la gente que está en esta red social. Y justo, Jaime, pues en ese sentido, si me permites, e insisto, gracias por aceptar esta invitación que entiendo y reconozco que es tu primera vez en esta red social, en un en vivo. Yo quisiera preguntarte y que le digas a la gente que nos está viendo, ¿quién es Jaime Luis Brito? Estoy teniendo un poco de problemas, no sé si es mi red o la tuya, pero entiendo que lo que me preguntaste es quién soy. Así es. Ok, bueno, creo que ya se normalizó. ¿Tú me Ok. escuchas bien? ¿Todo bien? Yo te escucho bien, sí, y te veo bien en Ok. tiempo real. Pues Jaime Luis Brito, pues yo soy Jaime Luis Brito, soy este estudié psicología en la universidad Uh-huh. y hago periodismo en radio desde 1997 y en periódico desde 2001. Ya voy a Okay. cumplir 20 años. Este, pero bueno, pues antes que eso, pues soy papá de dos chavos, de un chavo y una chava, ya son jóvenes, Uh-huh. Dileri e Inti. ¿Y qué más? Pues actualmente pues estoy trabajando para Proceso, estoy trabajando para la universidad, este,
Además, tengo el portal Maciosare, un portal de noticias que empezamos en mayo de 1900 hoy nada más, del año ¿Lo 2019. iniciaste en Geocities o qué? O sea, ¿no? Estaría chingón, ¿no? Sí, se repartían las noticias a partir de ICQ, no sé si para ese entonces existía. Yo creo que sí, bueno, sí existía, pero quizá la gente que nos está viendo no sepa qué era el ICQ. El ICQ fue el primer mensajero que existió utilizando las redes interconectadas de computadora. Era una cosa maravillosa para ese momento. Hoy Como el en día, pues Napster. hoy en día desde a partir del Messenger, ¿no? Del Microsoft Messenger, como que los mensajeros se popularizaron. En ese momento en los teléfonos el que funcionaba era bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el que tiene que ver con el BlackBerry, ¿no? Y luego ya vino a desplazarlo, pues, totalmente el WhatsApp. Bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Nací aquí en Cuernavaca, combino el tema de la psicología, sobre todo con temas de proyectos comunitarios, de la docencia. Actualmente, el próximo lunes inicio ya el doctorado en ciencias cognitivas, con un tema voy a trabajar algo de cognición social, que es, la cognición social es una serie de procesos que tienen que ver con cómo nos percibimos como seres humanos, eh, socialmente, es decir, cómo construimos en colectivo la forma en la que nos percibimos. Entonces va a ser cognición, cómo nos conocemos, cómo aprendemos la realidad y la procesamos acá adentro. Y con cognición social, pero también como con nuevas masculinidades, o sea, como hombres, cómo nos percibimos, cómo nos autoconceptuamos o autoconceptualizamos, etcétera. Y bueno, pues todavía no lo tengo muy claro, pero es muy probable que tenga que ver con redes. O sea, he estado como pensando en el tema de la masculinidad, la violencia y un tema de comunicación que puede circunscribirse al tema de la violencia en redes, la violencia simbólica, la violencia psicológica y demás. Pero esto no queda muy claro, la verdad es que estaba un poco angustiado, pero bueno, hablando ahí con muchas personas, pues de pronto, y no con tantas, pero de pronto con personas que tienen experiencia me han dicho, pues no te preocupes, porque realmente justo el doctorado es para ir como aclarando estas cosas y avanzando. Entonces, sí, eso ando haciendo y además tengo este proyecto que se llama Machos en Pelotas, un proyecto que iniciamos ahí 4 amigos, justo con este tema, porque el tema del género ha sido un asunto que me ha atormentado, digamos, los últimos años, y entonces poco a poco me he estado como clavando en ese asunto. Yo tengo una historia de involucramiento de movimientos sociales y un tema de este pensamiento progresista que ahora le llaman y demás. Y fíjate que este tema del género, yo creo que va a ser mi tema, porque de hecho, en el futuro lo seguirá haciendo, porque no porque esté de moda, sino más bien por un tema personal, o sea, porque de pronto sí lo que me ha pasado es que me agobia lo que implica de pronto ser hombre, lo que implica pues todo este tema de ser fuerte todo el tiempo, de jugártela todo el tiempo, de todas estas cosas que traemos y además mucho la pregunta que todo el tiempo traigo en la cabeza es qué tanto pues mi ser hombre, mi masculinidad y demás, pues acarrea pues enormes problemas para mí, para las personas que me rodean y para la gente que amo sobre todo, ¿no? Y creo que la respuesta pues va quedando, me va dejando ahí pues exigencias por hacer, ¿no? Y entonces pues en eso ando, mis temas pues de cobertura de medios, pues es más como una agenda de derechos humanos,
un tema de investigación de cosas de corrupción, el tema de las víctimas y de la violencia, que pues se ha convertido de pronto en En la nuestro agenda. tema. Fíjate, yo he platicado esto varias veces. Hace menos de una semana estuve con un grupo de estudiantes de trabajo social y platicaba un poco de eso, pero también me pidieron hacer una grabación para un grupo de estudiantes de comunicación de la UAM que van a Ujú, estar en el propedéutico. ujú. Y yo lo que decía es que en La Jornada, Morelos, que fue el periódico en el que más años he trabajado, Sí, no había nota roja. La Jornada no tiene sección de nota roja como tal, ujú, pero pues seguramente a ti te pasó, ¿no? Estando en Reforma, el tiempo que estuviste ahí y luego ya en estos años, pero sobre todo cuando estabas en tu tiempo en Reforma, que sin darnos cuenta, ujú, el tema de la violencia, sobre todo de 2009 para acá, ujú. se fue volviendo un tema político. O sea, un Claro, tema de lo político, de lo claro, público. No, claro. no el tema partidista, eso de por sí siempre Que fue sí, violento, pero, claro, pero, pero fue. Entonces, pues terminamos cubriendo eso, ¿no? O así sea, es. terminamos. Se salió de la especialidad de los reporteros de nota roja. Exactamente, sí, 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 exacta. Sí, porque yo les platicaba a estos estudiantes, te digo, a través de esta grabación, que muchos de nuestros compañeros de otras generaciones de periodistas, adelante de nosotros, o incluso en mi generación, aunque no fue mi caso, pues comenzaron en la nota roja, ¿no? Ahí, Ujú, ahí fogueaban a así la es. gente Sí, y luego ya los mandaban a cubrir otras fuentes. Y de pronto, eh, pues nosotros nos tuvimos que voltear a eso, tuvimos que convertirnos. Qué desafortunado, pero nos totalmente. convertimos en reporteros que contamos muertos, Ujú, que tratamos de contar sus historias, ujú. que, que nos convertimos pues en acompañantes de los colectivos, en conocer a estas familias mutiladas de personas por la desaparición de alguno de los integrantes de esas familias, y en eso estamos, ¿no? De pronto hay quien me ha dicho, no, es que Maciosare de pronto es como nota roja todo el tiempo. Yo digo, pues es Claro, que la realidad está ahí, ¿no? O sea, si matan a 6 chavos como lo hicieron en Flores Magón la semana pasada, pues ¿qué haces, no? O sea, no ujú, lo publicas, ujú. pero es una muestra de lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, pues, pues eso, Héctor, en general, soy yo, combino el trabajo escribiendo y dando clases, etcétera, y bueno, pues haciendo Gracias, otras cosas, ¿no? gracias Jaime, gracias. Y justamente para partir de ahí, esto que acabas de tocar en la parte inicial de tu presentación sobre esas viejas redes sociales que no dejaban de serlo, digamos, estos mensajeros individuales, ¿no? Comunicación uno a lo que ha sido ahora. Y justamente es algo de lo que me gustaría tocar en esta y en otras conversaciones con colegas, y empezar contigo, como periodistas, Jaime, que al final de cuentas, a pesar de la diferencia de edad y de generación que podemos tener tú y yo, me parece que a mí me tocó, si bien no ese periodismo que cuentan nuestros amigos y colegas periodistas de muchas generaciones adelante del teletipo y el fax, pero creo que sí nos tocó compartir la época previa al tiempo real, ¿no? A la comunicación Sí, a través del teléfono inteligente, de transmisiones en vivo. Cubrimos, no sé, mucho de la violencia que comentas, nos tocó cubrir de manera tradicional, digamos, ya con tecnologías nuevas como el teléfono celular, en una transmisión telefónica tiempo real, pero no con imágenes en tiempo real. Todavía para ese entonces, 2009, los colegas que hacían televisión, recordarás, tenían que trasladarse a sus empresas para mandar el video que hacían creo que hay un poquito de fallas del internet, pero esperemos que se corrijan. Y de pronto, Jaime, pues nos encontramos justamente en esta realidad, en la que nosotros como periodistas, pero también el resto de la población que tenga un teléfono inteligente, tiene acceso a la difusión masiva de mensajes y contenido. No necesariamente periodístico, pero sí en algunos casos informativo. Hay algunos colegas periodistas que critican este acceso a los medios de, ahora sí diría, comunicación, como los teléfonos celulares y los canales en redes sociales, y critican y dicen esto no es periodismo y lo señalan de manera muy puntual.
Hay otras personas, es mi caso, en la que no le encuentro mayor problema y creo que más bien es trabajo de nosotros los periodistas marcar la diferencia entre el contenido general de cualquier ciudadano con el que está bajo un proceso periodístico. Pero en tu caso, ¿qué implicó, Jaime, atravesar por esa comunicación, digamos, del ICQ, del Messenger, que era una comunicación uno a uno, con un internet en México de muy bajo ancho de banda, que se caía cada rato, ¿no? Con una única compañía, originalmente que era Telmex, para conectarte a internet, y de pronto, a mí me parece que en un abrir y cerrar de ojos, tener la capacidad, pero también la responsabilidad como trabajador de medios, de informar en tiempo real lo que está pasando, y que hoy, pues prácticamente tu Twitter, tu Instagram, tu YouTube, se convierten en medios propios, entre comillas, porque no lo son empresas transnacionales, donde tú puedes generar contenido. Para ti como periodista, ¿cómo fue ese paso? Pues yo creo que sigue siendo, porque no termino. O sea, yo veo, por ejemplo, tu trabajo, y veo a otras compañeras y compañeros, y no termino como de encajar. Mira, hace poquito, ahorita está ocurriendo este Festival Cultural Diversidad Somos, y el pasado sábado me invitaron a un debate. Antes de ese debate, yo platiqué con uno de los principales organizadores de este festival, que es César Guerra, a quien le mando un abrazo. Hablando sobre esto, fue una plática como privada, aunque después yo lo entrevisté ahí en Maciosare y tocamos un poco de ese asunto. Y lo que él me decía es, ¿qué tanto necesitamos los medios de comunicación? ¿No? Y me refiero a esto por lo que decías de que algunos compañeros, sí, conozco a algunos compañeros que son como, yo diría que son como del dogma, ¿no? O sea, los que hacemos periodismo somos los periodistas. Y los ciudadanos pues, tienen redes, y entonces pues ahí publican lo que se les pega la gana, lo que se les antoja. Pues para empezar, nosotros también publicamos lo que se nos antoja, lo que se nos pega la gana, porque a final de cuentas nuestro trabajo en los medios de comunicación pues está mediado por nuestra propia subjetividad, y eso no podemos, claro. O sea, no podemos decir, no, es que nosotros somos la objetividad, porque además yo ni siquiera aspiro a ser objetivo, ¿no? En todo caso. Entonces, el tema me parece que, sobre todo ahora, que trabajando en proceso en estos 5 años, yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas nos han ayudado muchísimo, porque nosotros nos enteramos de muchas cosas que ocurren por la acción de los ciudadanos, a través de los medios, de las redes, a través de las redes de las redes sociales. No, es un trabajo que a lo mejor le falta metodología, si tú quieres, lo que sea. Pero ¿sabes qué? Hay muchos compañeros y compañeras a los que les falta metodología. A los que les falta metodología incluso para la redacción, ¿no? Y entonces, pues ahí ¿qué nos diferencia? Que unos traemos una credencial de periodistas y otros no. Y que entonces, porque a mí me parece más bien que cuando defendemos esto de nosotros somos los periodistas, pues a lo mejor defendemos también canonjías que tenemos como periodistas, ¿no? Cada vez se acaban más estas canonjías, afortunadamente cada vez son menos, pero me parece más eso que realmente que se defienda algo. ¿Qué es ser periodista? Digo, a final de cuentas. Entonces, ahora, algo que sí hay que tomar en cuenta es que efectivamente los que nos dedicamos profesionalmente al periodismo, y me refiero a quienes tenemos una tribuna donde publicamos información o incluso hacemos opinión, ¿no? Porque hay quienes también descalifican a los opinólogos como periodistas. A mí me parece que también forman parte, digamos, de este medio, de este gremio. Sí estamos con un riesgo en este país. O sea, sí es muy peligroso dedicarse profesionalmente al tema del periodismo. Entonces sí estamos como en la mira, pues por hacer el trabajo, ¿no? Y
y no necesariamente hoy de parte del gobierno, sino incluso de los grupos criminales, ¿no? Como hemos visto, compañeros como Valdés allá en Sinaloa, como está la Brecht allá en Chihuahua, ¿no? Los responsables de la jornada, etcétera. O sea, que fueron asesinados por grupos de la delincuencia organizada, a final de cuentas. No sé si en complicidad con grupos de poder, pero por lo menos de poder formal me refiero. Entonces, en ese sentido, yo creo que la diferencia sí puede estar, y creo que es una de las cosas a la que aspiramos tú y yo, a la que aspiramos los corresponsales, o sea, me refiero a Pedro, me refiero a Óscar, etcétera, que es un tema de la investigación. O sea, de no solo reportear la nota diaria, sino de crear agenda a partir de los temas que nos vamos planteando o que la realidad nos va acercando. Hoy por la mañana yo publicaba en la red un trabajo que publiqué en proceso hace 2 semanas, 3 semanas de hecho, sobre, y que viene a colación por una publicación que ocurrió ayer en un portal, en el portal este llamado del Sendero del Peje, en donde hablan justamente, en donde hablan justamente de un tema con Cuauhtémoc Blanco, y entonces yo dije, bueno, es que ese tema, pues el antecedente es esto que yo publiqué. Y entonces hubo muchas reacciones. Realmente no esperé que hubiera tantas reacciones en torno a la publicación que yo hice en redes sociales. Y lo que ocurrió es que 2 personas me escribieron en privado, en Facebook, para darme tips. O sea, para decirme, oye, no descuides este tema, ¿eh? Y entonces, pues ya sabes que son, ¿no? O sea, son nombres de personajes, nombres de organizaciones, nombres de empresas, nombres o números de contratos y estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente lo que dice, o sea, hay gente que sabe cosas, pero que no tiene la experiencia, no tiene los medios, no tiene la metodología y no quiere, porque a lo mejor pone en riesgo su trabajo, y entonces la verdad es que es bien satisfactorio que te confíen datos de esta naturaleza, porque a final de cuentas es eso, es un tema de confianza. Oye, confío en ti y te deposito esta información. Y esa información puede ser un nombre, ¿eh? O sea, y eso hay que decírselo a la gente que nos ve y que nos escucha, porque la información que nos dan no es que, bueno, hay veces que sí, hay veces que te entregan paquetes de información, ¿no? El disco, la USB, pero hay veces que te dan un nombre, o sea, 3 sílabas, un contrato, y búscale, ¿no? Búscale, y entonces pues empiezas a buscar a partir de ahí. Entonces, a mí me parece que ahí es donde debemos hacer la diferencia. ¿Cómo ha sido mi paso, digamos, al tema de las redes sociales? Para mí ha sido una tribuna muy importante y creo que más que informativa, o sea, si revisáramos todas mis publicaciones y pudiéramos hacer como un balance, más que informativa es como más de opinión. Es más un tema editorial. Aún cuando informe, siempre estoy como apuntando a un tema editorial. Eso a veces no es tan conveniente, porque, pues, sobre todo por las empresas para las que colaboras, ¿no? O sea, por ejemplo, Proceso dice, pues, ten cuidado porque si tú utilizas adjetivos señalando a personajes en una publicación, pues eso te puede restar credibilidad, seriedad, cuando publiques algo respecto de ese personaje, ¿no? Y yo creo que yo tengo que aceptar en un balance que la utilización de los adjetivos en relación a Graco, pues me pasaron, ¿no? Que me pasó, que me ganó la pasión, que me ganó la emoción, la ciudadanía, etcétera, y lo hice, pero a veces es algo de lo que uno va aprendiendo. Entonces, de pronto, pues ahora trato de cuidar un poco eso, aunque finalmente no puedo, sobre todo por el tema
pues como por el tema del humor negro, del sarcasmo, de la ironía. Justo ahí, Y me Jaime, parece que es lo... justo ahí, justo ese punto que estás Ajá, tocando, perdón que interrumpa, me parece que es una opinión y un tema importante que quisiera tocar contigo. Ahorita quiero que termines la parte de tu transitar, porque hablaremos también de Maciosare, hablaremos de machos en pelotas y de este uso que estás haciendo de las tecnologías en lo personal para comunicar, ¿no? Platicaremos de estos proyectos tuyos, la síntesis y otras cosas que has elaborado como propuestas informativas, pero esta parte que acabas de tocar del humor negro, de la ironía, del sarcasmo, la burla incluso, la sátira, ¿no? Algunos de ellos entran dentro de los incluso conceptos periodísticos e incluso géneros periodísticos, ¿no? Mi pregunta, y platicaba ayer con Meritzi justamente de esto, ¿cuál es el límite, Jaime, para ti, en lo personal o como opinión hacia el gremio periodístico, si es que tienes una opinión en torno a cuál es el límite en el manejo de nuestras redes sociales? Platicaba ayer con Meritzi, por ejemplo, de que yo tengo TikTok y de pronto me gana la dinámica de hacer estos memes en video doblando voces o utilizando voces chistosas, ¿no? No informativas, no burlonas, pero chistosas. Y de pronto a mí en lo personal me dan ganas de participar en esa dinámica, de subirme, de que me den like porque mi movimiento de la boca conforme al audio es muy claro. bonito y es chistoso. Pero de pronto escucho comentarios y los leo incluso que dicen, es que eso te puede restar credibilidad como periodista porque tú tienes una imagen, ¿no? Y ayer con Meritzi platicábamos de las diferentes redes sociales y yo le comentaba que yo creo que en el corto plazo no subiría un TikTok a mi cuenta de Twitter porque allí hay una personalidad de un sujeto crítico que analiza, que comenta, que opina, eh, pienso fuertemente sobre temas políticos de gobierno y de la administración pública. Y en TikTok no. Sin embargo, me he dado la licencia en TikTok de subir algunos pequeños videos informativos que han tenido éxito, ¿no? Y yo he visto, y lo comentaba ayer justamente, grandes casos y ejemplos de empresas y periodistas que utilizan estas redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, no se diga, para comunicar y para informar periodísticamente algún tema. En tu opinión, ¿cuál es el límite para un periodista respecto a si puede o no subir su foto disfrutando de una gran cena en un hotel cuando está en sus vacaciones, cuando a lo mejor ayer publicaste una nota sobre pobreza y hambruna en tu ciudad y tu siguiente imagen en tu muro es pues la suntuosidad que te permite tu digno salario, ¿no? O sea, fruto de tu cosecha o fruto de tu trabajo. O de pronto la crisis por la pandemia como periodistas y de pronto subes, no es que tú lo hagas, te lo planteo así, un video chistoso comentando, burlándote de la realidad porque es tu personalidad natural como ser humano y ciudadano y a la que yo opino tienes derecho. ¿Cuál es para ti el límite de los periodistas en general o el tuyo que tú te pones? Pues es una pregunta compleja, pero sí la he pensado. De hecho, de hecho, eh, yo en YouTube subía videos a mi canal, a un canal que se llama Jaime Luis Brito. Y de pronto ya no lo estoy haciendo. Creé un canal que se llama Maciosare. Uh-huh. Y ahí es donde estoy subiendo los programas y de pronto videos. Yo no hago tanto video todavía, pero los que hago, pues los subo ahí. Ya dejé de subir a mi canal porque el problema es, sí es un tema complejo, sí es un tema complejo porque, por ejemplo, aquí en Instagram me llamo Jaime Luis Brito, pero en Twitter me llamo Patrio74, pero la cuenta de Twitter es la cuenta más compleja Madre. porque La cuenta sí, madre. porque ahí publico contenidos, publico notas, publico opiniones, Opiniones. publico sarcasmo, publico a veces publico saludos también familiares, etcétera. Entonces sí es como, pero es tan vertiginoso el Twitter que Se va. está bien, ¿no? O sea, sí, o sea, no pasa nada, pues, o sea, así lo voy a seguir haciendo, ¿no? O sea, Uh-huh. pero en Facebook tengo mi perfil personal y además tengo una página que se llama Jaime Luis Brito, Uh-huh. una fanpage que se llama Uh-huh. Jaime Luis Brito, y aparte las redes de Maciosar, esas corren por su vía. Uh-huh. Y entonces, yo lo que he estado tratando de hacer, aunque es bien complejo, es
tratar de que todo lo periodístico salga a través de mi página y que en la personal, en el perfil, pues salgan opiniones y de pronto sí reproduzca yo contenidos, pero también cosas más como de psicología o más de masculinidades, de otros temas. Pero sí es bien complejo. Yo he pensado, o sea, yo por ejemplo admiro mucho el trabajo, por ejemplo, que hace Andrés Bustamante. Okay. Todo el trabajo que ha hecho Andrés Bustamante, que es un actor, es un mimo, es un Pero comediante. hay que ponerle, Jaime, si me permites decir, para partir de tu comentario, que no es periodista. No, No es periodista. pero el trabajo comunicativo que hace me parece muy importante. No, pero permíteme tomarlo como un referente. Okay. O sea, el trabajo que hace es un trabajo de crítica bien importante, porque además es un trabajo de crítica social, que hace desde estos personajes. Y entonces lo voy a tomar como referente, aceptando lo que dices de que no es periodista y de que su trabajo no quiere ser periodístico. Correcto. Pero me parece un referente, porque es que no quiero poner el ejemplo de Broso. O sea, no quiero poner el ejemplo de Víctor Trujillo. Porque aun cuando respeto el trabajo que ha hecho Víctor Trujillo, me parece más genuino el trabajo de Andrés Bustamante. Okay. Entonces, son dos cosas distintas, aunque en el principio eran lo mismo. O sea, Broso, Víctor Trujillo mismo ha dicho cómo ocurrió la transición a convertirse en un periodista en el contexto del asesinato de Colosio, etcétera. Ahí es donde decide él y quien era su esposa, que es como su creadora, en términos creativos y demás, deciden dar un paso a la comunicación y entran al noticiero de Asir, ¿no? Con el mañanero original, digamos, ¿no? Esto yo lo sé porque lo he escuchado directamente de Víctor. Entonces, pero entonces no, quiero poner ese trabajo a un lado y quiero rescatar lo que hace Ponchito. Andrés Bustamante es Andrés Bustamante. Y es un tipo muy inteligente, creativo, un tipo informado, culto, etcétera, etcétera. Y su crítica social elige hacerla a través de sus distintos personajes. Como Héctor Suárez. Como lo hacía Héctor Suárez, claro, como lo hacía Héctor Suárez. Pero me parece que en el caso, no sé, no termina, o sea, sí, yo crecí con qué nos pasa, pues, ¿no? Pero también crecí con Ponchito. Con Ponchito, ¿no? Con Ponchito, por supuesto. También con La Caravana, o sea, también con Víctor Trujillo y con Ausencio Cruz, ¿no? O sea, el trabajo de Víctor con la Beba Galván, ¿no? Con este rompimiento de todos los esquemas, porque no era una mujer a la que ridiculizaba, eso hay que lo que hace Víctor es darle una dignidad, digamos, a la Beba Galván y desde ahí hacer crítica social. Eso es fundamental, eso hay que reconocérselo a Víctor. Pero entonces voy al tema. El tema es este desdoblamiento que tiene, pongámoslo ahora, Ponchito, que tiene Andrés Bustamante, que tiene Héctor Suárez y que tiene Víctor Trujillo a través de sus personajes, es maravilloso. Totalmente. Coincido. Y de pronto yo digo, a veces me gustaría hacer eso. Coincido. Pero creando, o sea, desdoblándote. ¿Por qué? Porque lo he escuchado de Andrés y de Víctor, como el personaje toma su propia vida y dinámica, su propia vida y personalidad. También, fíjate que a lo mejor van a criticar y lo que sea, pero punto y aparte, o sea, guarda todas las proporciones. Estos son mis ídolos, mis referentes, particularmente Andrés Bustamante. Sí. Pienso en influencers como el Escorpión Dorado. Ok. O sea, este cuate, que además es el hermano del Wherever Tomorrow, este cuate también es una persona
cuyo personaje le permite desdoblarse. Y también lo he escuchado, porque pues hay que escuchar a todos. Pues también lo he escuchado. No te excuses. A diferencia, por ejemplo, que hacen un trabajo periodístico, aunque muy especializado en el tema deportivo, de, por ejemplo, Martinoli y Luis García. O sea, ellos no se desdoblan en un personaje, sino más bien son ellos mismos los que cuando están en el micrófono o haciendo sus videos personales, ¿no? Porque ellos tienen un propio canal, siguen siendo ellos mismos, ¿no? Entonces es muy interesante. ¿Dónde pones el límite? No lo sé, Héctor. No, o sea, todo esto es para decirte, no lo sé. Si es un tema que tengo conmigo, O sea, si de pronto, a veces, te doy la palabra en un minuto, a veces sí digo, no mames, sí me gustaría de pronto crear un personaje que sea diferente a ¿no? Claro. A Jaime Luis Brito, que haga cosas que de pronto no me atrevo, ¿no? Que de pronto yo digo, no mames, está cabrón, porque... Yo voy a acotar ahí, Jaime, que no te atreves en cámara, que no te atreves en tus redes sociales, que no te atreves en esta dinámica, Jaime. Pero primero, como comentario a lo que tú decías, yo coincido plenamente contigo, admiro a Andrés Bustamante, es un genio, o sea, es uno de los creadores y creativos más grandes que ha dado este país, por la calidad de humor. Héctor Suárez no se diga, Víctor Trujillo también parece que tiene un estilo propio. También me gusta y disfruto mucho como internauta a Escorpión Dorado, y también disfruto a Chumel Torres en El Pulso de la República. O sea, sí lo veo y sí digo, ¿no? Me divierte. Nunca hice, no es mamonería, ¿no? Nunca hice clic con ese cabrón, pero está bien. De pronto, aun cuando tengo como muchos como de pronto resquemores con el tema del escorpión, lo que me parece un fenómeno interesante es este desdoblamiento, ¿no? O sea, esta posibilidad que se pone la máscara y entonces es un cabrón. O sea, barbaján, patán, etcétera, pero además muy claridoso, ¿no? O sea, hace entrevistas en donde de pronto dices, cabrón. Pero Jaime, voy a volver al punto. Uno, mi opinión, todos los que mencionaste y los que agregué yo, ninguno es periodista. Entonces, mi punto es que no tienen un compromiso con la verdad. Deja tú de la técnica periodística y de la capacidad técnica para construir una nota o incluso para reportearla, para estar en la calle, porque yo creo que todos ellos, o muchos de ellos, quizás Escorpión Dorado es el que más convive cara a cara con el pueblo, con la banda, pero no hacen notas, o sea, no están en una manifestación reporteando, incluso Víctor Trujillo, ¿no? Pero además, me parece, y es mi opinión y lo que yo sumo a esto, coincido con lo que tú dices, pero yo acoto a mí mismo y me digo, ellos no son periodistas, es decir, Ponchito puede comentar lo que quiera y no se le va a criticar por no tener una opinión basada en... Te ríes, o sea, y es divertido, porque además coincidimos con lo que está diciendo, pero no lo puedes criticar por mentir, o porque el hooligan destruya. Y como segunda parte de lo que tú comentas, a mí me pasa exactamente lo mismo, y ayer lo platicaba con Meritzi, de pronto yo también digo, yo quisiera tener la oportunidad de poder expresar todo lo que por ética periodística profesional no puedo, ni en la forma en la que quiero hacerlo, o lo haría en otras circunstancias, lo puedo hacer. Lo hemos dicho con Oscar, por ejemplo, con Pedro, contigo, cuando tenemos esas pláticas, esas sobremesas en corto donde no hay cámaras, de pronto nos volteamos a ver y decimos, puta, si esto estuviera siendo grabado, tendría un rating impresionante por la naturalidad de nuestros comentarios vulgares, groseros, directos, sarcásticos, honestos, profundos y además periodísticos porque están basados en nuestra experiencia, digamos, reporteril. Sin embargo, lo vivimos, Jaime, cuando estamos a cuadro, de pronto es, no, porque es Héctor Raúl y entonces, y no sé, y eso tú lo podrás definir con algún trabajo como psicólogo, no me parece que sea el miedo a la crítica porque criticados hemos vivido desde hace varios sexenios y no va por ahí. No alcanzo yo a comprender cuál es nuestro freno, que de pronto incluso en este ejercicio yo digo, venga, vamos a hacer una dinámica mucho más ligera, más relajada, y de pronto hay un algo que te lo impide. Ayer platicaba con Meritzi, por ejemplo, el tema de mi opinión, ¿no? Todas nuestras opiniones, Jaime, como periodistas, incluso no sé si te pasa en la vida cotidiana, con tus amigos, tus familiares, siempre están sustentadas. Y no es que las opiniones puedan darse sin sustento, pero de pronto conocemos a gente que opina
por lo que le parece, por lo que siente, por lo que intuye, porque le parece en términos generales que lo que está haciendo tal o cual político es adecuado para la realidad, para la sociedad, porque él siente que, y nuestras opiniones siempre, así lo he visto, van acompañadas de un, opino esto por todo esto, opino esto por todo esto, con datos, con hechos, con cifras, en nuestros programas, con entrevistas. A mí yo no alcanzo, igual que tú, a entender cómo romper esa especie de barrera psicológica que existe para poder ser libremente y entonces poder brincarte esa barda sin dejar de tener un apego a la verdad, ¿no? A mí también se me complica ese análisis, lo he pensado. También he pensado en el tema de la máscara, ¿no? En crear un personaje, pero de pronto también los egos son muy grandes. Y entonces también de pronto el ego... Claro, yo veo que en Twitter hay decenas de cuentas piratas o falsas o anónimas que generan muchísima conversación y mucha dinámica. Nos están allí, seguramente van a ver este video en algún momento. Les agradecemos la dinámica y la interacción que han tenido con nosotros, Jaime, claramente con un fin y un objetivo desde sus cuentas de Twitter. Pero yo no puedo, o sea, yo necesito que sea Héctor Raúl quien lo diga y a quien critiquen, a quien contradigan, a quien avalen. Hay un tema, me parece de egos, y justamente es un tema que estoy tratando de tocar en estas entrevistas como periodistas que no dejamos de ser ciudadanos y usuarios de redes sociales con gustos, con manías, con filias, con fobias, con ambiciones personales. ¿Cuáles son nuestros límites justamente, ¿no? En el tema de las redes sociales? Tú hablas del tema de la máscara y de crear un personaje. Te preguntaría, ¿qué te ha detenido para hacerlo? Pues, no sé. Puede ser esto que tú mencionas del ego, puede ser que tal vez no esté como en mi creatividad, o que mi creatividad no dé para eso. Y cuando me dices que qué nos detiene de pronto o qué hace que no digamos todo lo que de pronto decimos cuando no hay cámaras y demás, yo creo que es la misma presión, yo creo que es la misma expectativa que tiene la sociedad de nosotros y nosotras como periodistas. O sea, sí hay una presión bien fuerte, así como... como yo he platicado con compañeras y compañeros psicólogas, ¿no? Que todavía en pleno siglo XXI, aquí en agosto, en medio de la pandemia, todavía hay gente que cree que leemos la mente, ¿no? Todavía hay gente que cree que con mirarlos ya sabemos cuál es el problema que tienen. Sí, te lo juro, hay gente que eso lo cree y bueno, no tiene la culpa. O sea, el problema es que en los medios de comunicación eso se sigue difundiendo, ¿no? Eso se sigue difundiendo, y lo cual es absurdo porque además trae problemas consigo, porque luego te llaman, o sea, a mí me han llamado y me han dicho, oye, fíjate que mi hijo está pasando por esto. ¿Qué crees que tenga? ¿Qué crees que tenga? Y tú dices, cabrón, pues si no es un resfriado, compadre. Y ni el resfriado, ¿no? Porque alguna vez un compañero, mi hermano, tú lo sabes, es médico. Sí. Y alguna vez un compañero, pero vive en los Estados Unidos, alguna vez un compañero me dijo, oye, güey, traigo un dolor de garganta. No seas cabrón, échale un mensaje al Jorge y pregúntale qué hago, ¿no? Y entonces le digo, no mames, güey. Sí. Entonces pues, dije, pues le voy a escribir. Y le escribí y me dice, Jorge, mi carnal, no me chingues, cabrón. O sea, sí, estoy a no sé cuántos kilómetros de distancia, necesitaría por lo menos ver. Yo le digo, ya lo sé, pero pues es lo que me está... Bueno, si eso pasa a nivel de medicina, pues imagínate de psicología, de pronto es como, pues adivina qué tiene, ¿no? Sin conocer al chavo, sin saber más datos, en fin. Entonces, así como hay eso para psicólogos o para médicos, pues también hay para los periodistas, ¿no? Claro. Entonces, de pronto eres como, porque además así se ha hecho, pues eres como el todólogo, ¿no? Porque además así nos presentamos también, no nos hagamos pendejos. Claro. O sea, somos especialistas en todo. Y entonces, o sea, no mames, de derecho, cabrón, yo sé de derecho, o sea, de todo, cabrón. Entonces, de pronto la gente dice, claro, tenemos un problema, pues hay que ir con este cabrón, que lo puede resolver. ¿Y sabes qué es lo peor? Que decimos que sí. ¿Sí? Sí, yo me encargo. Sí, cómo no. Oiga, que el bache, cómo no, yo me encargo. Oye, que no hay agua, sí. Y entonces ahí está. Y nos vamos creando esa personalidad por el ego, por lo que tú quieras.
y después estamos en problemas, después estamos muy cansados, estamos hartos, por supuesto, porque además tenemos nuestra propia carga de temas familiares, de temas personales. Las historias que reportean. Sí, y además, claro, además la agenda de los medios, porque tu medio te impone una agenda y te dice, órale, cabrón, ponte a trabajar. Entonces, sí, de pronto, y a mí me parece que mucho la expectativa que hay sobre nosotros y la que nosotros y nosotras hemos creado es bien pesada. Es bien pesada y entonces, ¿sabes qué? Nos vamos constriñendo, nos vamos restringiendo. Además, porque a final de cuentas, pues, de pronto, en una coyuntura particular puedes hacer un comentario que está bien sustentado, que todo, pero después te regresa como boomerang. O sea, sí es complicado, es el peso de tener información en las manos, sí resulta un peso bien cabrón que a veces te va consumiendo, ¿no? Que a veces te va... Yo de pronto así lo vivo, y me parece que los géneros periodísticos incluso alcanzan, no te quiero contradecir, pero creo que los géneros periodísticos alcanzan también para Víctor, también para Andrés Bustamante, e incluso también para el propio Héctor Suárez en su momento. O sea, sí alcanzan para ellos. La diferencia, y ahí es donde creo que, donde voy a insistir, pero voy a agregar un nuevo elemento. La diferencia es los temas de investigación que hacemos. O sea, me parece, y me parece que aquí tenemos una amplia experiencia de la que echamos mano, y hay una parte donde me llevas un chingo de ventaja, que es, uno, el tema de la investigación, pero el tema de investigación de las historias. O sea, contemos las historias, pongámosle carne, pongámosle apellidos y nombres a los muertos de COVID, a los desaparecidos, a las personas desaparecidas. Al que se le cayó la casa del sismo. Etcétera. Al que se le cayó, exactamente, sí. Al señor de los perros, esta cosa que hiciste, ¿no? En Jojutla. O sea, esa parte es fundamental. Microperiodismo. ¿No? Y aun cuando Víctor Trujillo, Andrés Bustamante, el propio Héctor Suárez y otros más pudieran recuperar alguna historia para hacer algún personaje, etcétera, no es el trabajo que nosotros hacemos. Mira, pienso en, no me acuerdo quién era de los moneros que tenía una tira de cartón, una caricatura, en donde hablaba de una familia que vivía en una colonia marginada. ¿No muy es marginada. ¿No es Trino? No es Trino, no. Creo que es Hernández o alguno de estos, que tenía unos personajes, o sea, eran fabulosos. Tiene mucho que no la veo, a lo mejor ya no la hace, pero Bilimbique, por ejemplo, se llamaba el hijo de esa familia, ¿no? Okay. Y la recuerdo muy bien porque una vez la llevamos al teatro con unos amigos, hace como 20 años. Okay. Llevamos cuando, ¿te acuerdas de la revista esta que hizo Rius con Hernández, con el Fisgón? Creo que era el Fisgón el que hacía esto, que se llamaba, ¿cómo se llamaba esta revista que tenían de caricatura? No era ni El Hijo del Agüizote, ninguna de esas, era una más reciente. Bueno, ahora voy a recordarme. El Chamuco, ¿no es? El Chamuco, gracias, el Chamuco. En el Chamuco, ahí en el Chamuco salió esta historia y luego la llevamos al teatro con mi hermano, de hecho, y con otros cuates, con Sebastián Liera, que a lo mejor nos está viendo, etcétera. Y bueno, pues es eso, cómo cuentas la realidad a partir de los cartones. Sí alcanzan los géneros, pero efectivamente, una de las cosas que nos hace a nosotros no superiores, sino distintos, es el tema de la investigación, uno, y dos, el tema de la reporteada. O sea, el tema de andar en la calle, el tema de cubrir, de caminar la marcha, de tocar a la gente, de estar en su casa. De ir al lugar de los de intercambiar con la gente, etc. Ese asunto finalmente es una cosa que nos hace distintos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está dispuesto a esperar 15 horas en el Congreso del Estado a que aprueben el presupuesto.
Porque no todo es aventura, ¿eh? No todo es divertido. O sea, esto lo platicaba con Tlaoli Preciado, a quien le mando un saludo. Saludos, Compañera nuestra y de la Unión de Morelos y que además ha hecho otras cosas muy importantes en periodismo. Con Tlaoli platicaba de esto. O sea, me contaba que de pronto se llevó a una de sus hermanas o algo a cubrir un día. A lo mejor estoy siendo ahí cometiendo una infidencia, pero bueno, ya, ni modo, Tlaoli, lo siento, me lo contaste. Y de cómo al final del día, o sea, su hermana así como de, no mames, tú te dedicas a esto. Yo pensaba que nomás echabas la hueva y no es cierto, o sea, y es el tema. No sé si le dijo eso, tengo que aclararlo. No sé si le dijo eso. Es una cita intertextual, sí. Sí. Pero lo que quiero decir es, o sea, yo recuerdo cómo alguna vez, yo creo que era diputado Oscar Sergio. Okay. Ajá. Oscar Sergio. Sexenio de Marco Adame. Benítez, ¿te acuerdas del profe Benítez? Santillán, Paco Santillán, de los que me acuerdo. El Congreso estaba dividido, natural, ¿no? Lo que ocurre en estos congresos que ya no tienen la gran comisión del Congreso, ¿no? Cuando el PRI tenía todo. Uh-huh. Y de pronto me acuerdo que esperamos desde la citada la sesión del Congreso del 15 de diciembre, o sea, el último día para aprobar el presupuesto, esperamos todo el día, hasta que la sesión empezó faltando 15 minutos para las 12 de la noche. Uh-huh. Pero todo el día estuvimos ahí. O sea, de hecho, unos compañeros, o sea, recuerdo, no sé, Minerva, a quien le mando un saludo también, García Tapia, ¿no? El propio Osvaldo Salazar, etcétera, de los que recuerdo que estaban, Toñita Sánchez, ¿no? Del Diario de Morelos, etcétera. Me acuerdo que estábamos, si no mal recuerdo, a lo mejor estoy equivocando y alguno de ellos no estaba, pero recuerdo que hasta un cineclub armamos. O sea, nos metimos a la oficina de un diputado y empezamos a ver películas. Porque además no había redes, o sea, te estoy hablando de 2000, o sea, no, las redes no eran lo que son ahora. Uh-huh. Entonces, esperamos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 12 horas, y luego de ahí todavía nos aventamos 3 horas más, o sea, 15 horas para la sesión, que la sesión además empezó al cuarto para las 12 y terminó como a las 12:10. O sea, duró 25 minutos y fue básicamente para que 2 o 3 de ellos se mentaran la madre y terminaran diciendo, nos vamos con el mismo presupuesto del año pasado porque no hay... Y ¡pum! Se acabó. Y entonces, todavía de ahí tuvimos que ir a cubrir conferencias de prensa de ambos bandos. Claro. Y luego sentarnos a escribir como locos para que a la 1:30 de la mañana la nota estuviera en las redacciones, ¿no? Uh-huh. Y porque además las redacciones eran la última nota que estaban esperando, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, yo también era editor, entonces yo después de hacer la nota, terminé la portada y mandé, ¿no? Y además la editorial para contextualizar lo que había pasado. Entonces, pues de pronto, nadie, o sea, si no te gusta, no te aguantas eso. No. O sea, 15 horas de estarte... Dicen, alguno te puede decir, pues sí, pero te van a... Vete a hacer el Congreso 15 horas, ¿no? O sea, no haciendo nada, porque además no te dan información, te cierran las puertas, etcétera. Y como ese hecho, hay N, ¿no? N. Hoy puedes presionar, hoy subes a Twitter y dice, ya llevamos aquí 1 hora esperando a que estos cabrones den la conferencia de prensa que citaron, ¿no? Antes no. O sea, antes te quejabas con el compañero, a veces sentados en la banqueta ahí esperando a que abrieran para que te dieran la conferencia. Sí, hay momentos que solamente teniendo como una especie de vocación y gusto por esto, los disfrutas. Te piensa que nuestra vida es como todo el tiempo aventura y no es así, ¿no? Afortunadamente no es así, si no ya hubiéramos muerto de un infarto, ¿no? Esta cosa nos da un tiempo máximo, estamos a punto de llegar al cierre, pero no me gustaría que concluyera sin que menciones la parte, digamos, ya en muy poco tiempo que nos queda, unos 3 minutos aproximadamente, sobre
Eh, los proyectos en los que ahora estás, todos ellos digitales, digo, además de tu corresponsalía en proceso, ¿cómo, así que nos cuente la historia, cómo surge Maciosare, cómo surge tu intención de construir esta empresa de medios que se llama Maciosare y que la página es maciosare.org, que tiene un canal de YouTube y que también o comenzaste a generar una síntesis informativa? ¿Cómo te apropias de estas redes sociales? Pues en algún momento, después de mi salida de Radio Universidad, de Radio UAM, en 2017, a finales de 2017, pues yo quería tener un espacio, además de tener proceso, pues quería tener un espacio propio, un medio propio. Y pues ahora en términos económicos resulta barato hacer un portal, entonces lo hice. Yo tenía muchos años pensando que quería un medio que se llamara Maciosare, porque es un personaje de la cultura popular, es una frase del himno nacional, pero que se convirtió en un ente ahí, ¿no? Que la gente, me parece que a lo mejor la gente de mi generación y hacia atrás trae mucho más presente en la historia. Entonces, y a partir de ahí, pues derivaciones, mi querido Héctor, o sea, porque no es solamente el tema informativo, sino que ahora, pues de pronto hay N cantidad de portales, entonces tienes que dar algún tipo de valor agregado. Claro. Y impulsamos la síntesis, que en este momento está en pausa, y ahora pues las transmisiones, ¿no? Las transmisiones a través de Facebook y de YouTube, porque también, aprovechando además la pandemia, la cuarentena, pues también resulta realmente cómodo realizar este tipo de transmisiones. Y bueno, yo platicaba con mi cómplice, a quien le mando un abrazo, porque a lo mejor seguramente nos está viendo. Platicaba justamente esto, me decía, pues es que yo de pronto veo que todo el mundo transmite. Yo le decía, sí, pero esto es ahorita. Cuando este tema de la pandemia termine, porque espero que un día termine, ojalá, cuando la cuarentena termine, que efectivamente la cuarentena ya va terminando, la gente va a regresar a sus actividades y la mayoría de estas transmisiones se va a caer. Y solamente nos vamos a mantener quienes nos dedicamos a esto. Uno que otro que le haya funcionado el tema va a seguir, pero me parece que no todos ni todas van a seguir. Entonces, básicamente, a partir de ahí surge, se ha mantenido nacional. Y bueno, pues es básicamente eso, mi querido doctor. Listo, Jaime, pues me dio mucho gusto, sobre todo, además porque hay que decirlo a quienes nos están viendo y van a ver este video, que yo no había tenido la oportunidad de platicar ni en persona, que nos hemos visto una vez desde el inicio de esta crisis sanitaria, Jaime Luis y yo, sobre esta postura en torno a las redes sociales. Es como también cuando platicas de cómo nos ha afectado el tema de la violencia, es un tema que particularmente de la violencia todos lo traemos y que muy pocas veces se toca. Yo sí lo he tocado con Pedro, con Oscar, con Jaime, el tema de cómo nos ha afectado la cobertura de la violencia en las calles, que a muchos y a todos los afecta, pero a nosotros de una forma diferente, quizá por el tema periodístico. Y cuando de pronto comentamos nuestras experiencias es de, también tú lo has vivido y también de repente tú has sentido esto. Aquí también me da gusto, no que tengamos estas dudas existenciales en torno a nuestra posición en el tema de las redes sociales, pero yo creo que es un tema que tendríamos que estar abordando y tocando, porque creo que hay muchos compañeros periodistas que como seres humanos tienen mucho que aportar, además de su trabajo periodístico, que pueden contar sus vivencias, sus historias, y yo creo que muchos nos limitamos y nos ponemos ese límite de la careta de periodista, ¿no? Apegado 100% a la verdad, y me parece que esto tiene un efecto psicológico, y lo platicaba, insisto, ayer con Meriche, que fue la primera entrevistada en este espacio, sobre qué tanto coarta eso la posibilidad de compartir nuestras vivencias diarias, que además pueden tener un valor. No es que lo busquemos, pero que podrían tener un valor o aportar el simple hecho de permitir expresarnos, ¿no? Yo creo que sí hay momentos en que podemos dejar de lado eso. Mi conclusión en el tema de las redes sociales, TikTok y estas chistosadas, es que desde mi punto de vista, hacer chistosadas como ser humano, internauta, en algunas redes sociales y en algunos espacios, no nos resta credibilidad ni profesionalismo a la hora de reportear o de estar con una familia afectada por el sismo o de estar en una cobertura de una marcha de mujeres en contra de la violencia de género. Son temas que comprendemos,
son historias que entendemos a la hora de estarlas cubriendo, que tratamos de transmitirlas, pero que eso no debería en algunos momentos de nuestras vidas digitales limitar la posibilidad de poder hacer comentarios, chistes, bromas y este uso ordinario de las redes sociales. Jaime, tenemos 20 segundos para que digas lo que quieras. Pues yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido y yo creo que voy a seguir, o sea, en mi caso, no sé si me voy a aventar a TikTok, a lo mejor en algún momento, pero en mi caso yo voy a seguir haciendo humor negro y voy a seguir burlándome y todo, finalmente. Gracias, Héctor, muchísimas gracias, gracias a todas.